Gracias por continuar con nosotros. Soy Lili Cortés Wyatt. Y para discutir los acontecimientos políticos de la semana me acompañan Marcos Bretón, columnista del diario The Sacramento Bee, así como Héctor Barajas, analista republicano. Vamos a empezar primero. Faltan solamente 2 semanas para que los votantes hagan una elección fundamental, elegir el gobernador de California. Donald Trump intervino dándole su apoyo al republicano John Cox. El tuit de Donald Trump dice, y lo voy a leer, California finalmente merece un gran gobernador, alguien que entiende las fronteras, el crimen y la reducción de impuestos. John Cox es el hombre. Será el mejor gobernador que hayas tenido. Apoyo totalmente a John Cox como gobernador y espero trabajar con él para hacer que California vuelva a ser excelente. Héctor, comencemos contigo. Lo que él está viendo Donald Trump es que él necesita un republicano que esté en la elección para noviembre. Porque teniendo 2 demócratas corriendo, va a ser muy difícil para que salgan los votantes republicanos, y especialmente en las carreras de Congreso, donde si es que el Congreso se convierte a demócrata, van a haber muchas investigaciones y al mismo tiempo papeles para ver si es que lo pueden sacar de oficina. Eso es lo que él está viendo y por eso es lo que está dando él el apoyo a una persona que ni votó para él, para presidente. Es lo que iba a decir. Se sabe que John Cox no votó para Donald Trump para presidente, pero Travis Allen sí votó por el presidente. Y ahora, ¿qué piensas, Marcos, que está pensando Travis Allen de que no lo apoyó Donald Trump? Bueno, ha de estar enojado Travis Allen porque el Partido Republicano hizo las matemáticas y pensaron que John Cox tenía mejor chance de sacar segundo lugar. Y tiene razón, Héctor, pero sabes que lo que yo pensé el momento cuando oí las noticias es que de cierta manera en este estado no ayudó a John Cox porque Trump tiene una reputación pésima aquí en California. En las elecciones en 2016, que fueron 3,000 votos o 30 puntos ganó Hillary Clinton. Entonces, hay mucha gente que va a notar eso y yo pienso que van a votar por otra persona porque Trump le dio el apoyo a Cox. Déjame decirte, fueron 4.5 millones de californianos que votaron por el presidente Donald Trump. ¿Crees que estos 4.5 millones de californianos puedan votar por Cox o por Travis Allen o se vayan por el Partido Demócrata? Y esa es la apuesta que está haciendo Donald Trump. Está diciendo que en una primaria donde van a salir más republicanos que demócratas de porcentaje, él va a decir, ok, si es que él ve que yo le di el apoyo, ojalá salgan esos republicanos y digan, ok, voy a votar por John Cox. Y eso es lo que él está... Mira, al final del día, no es que él realmente está dando el apoyo a John Cox, lo que él está dando el apoyo es que haya un republicano para noviembre, porque él quiere que los republicanos salgan a votar para las elecciones de noviembre para poder controlar o seguir teniendo control del Congreso. Y esa es la última batalla que él quiere tener. No, y es cierto que mucha gente en California no conocía el nombre de John Cox. Así es. Y eso lo ayuda, porque en las elecciones tienes que saber el nombre primero antes que votar por alguien, y en esa manera lo ayudó Donald Trump. Pero si vemos también al otro lado, y eso es lo que estamos hablando Marcos y yo, es que Gavin Newsom está dando anuncios a republicanos diciendo que Donald Trump está apoyando a John Cox. Y porque Gavin Newsom quiere tener a John Cox como la persona que va a correr contra de él. Solo ahorita está mandando sus anuncios diciendo, hey, republicanos, acuérdate, Donald Trump está apoyando a John Cox. Hablando de anuncios, tenemos 2 anuncios de la campaña de Gavin Newsom. Primero de Villarraigosa, donde lo está atacando. Vamos a ver primero a Villarraigosa y luego el de Chiang. I will never forget where I came from. That's Antonio Villaraigosa. Villaraigosa promised to be a man of the people. Then he paid the biggest ethics fine in California history, taking thousands in illegal gifts from special interests, even courtside tickets to the Lakers. The same Antonio Villaraigosa made millions for a pyramid scheme, fined for cheating low-income Latino workers. Antonio Villaraigosa is in it for himself. As California controller, John Chung's job was to count the money. But the state auditor found Chung lost track of $31 billion. That's right, billion with a B. And Chung made tens of billions in accounting errors. What was John Chung paying attention to? His special interest campaign contributors. The Sacramento Bee found Chung gave millions in tax breaks to big developers who gave big money to John Chung's campaign. John Chung for governor?
doesn't add up. Hi, I'm Governor Jerry Brown. I appointed Javier Becerra as our Attorney General because he's the right man at the right time. So much of what makes California great, our environment, immigrants, healthcare, it's all under threat from Donald Trump. And Javier Becerra has our back. He's standing up to Trump, defending dreamers, protecting healthcare, and stopping offshore drilling. That's why I chose Attorney General Javier Becerra. And that's why we need him, fighting for California. ¿Qué piensan? Bueno, para mí es la acusación, lo que lo está acusando Dave Jones es lo que hace un candidato cuando ya estamos cerca de la elección y piensa que va a perder. Y está buscando cualquier manera de hacerle daño a la otra persona. Porque Javier Becerra tiene la gran ventaja que Jerry Brown lo escogió para tener el puesto y para correr. Entonces, si fue legal o no, yo creo que muchos votantes no van a poner atención, pero no le queda otra a Dave Jones y por eso dijo lo que dijo. Y al mismo tiempo, como dijo Marcos, es que, mira, el gobernador Jerry Brown le dio el apoyo a Javier Becerra, lo puso en este puesto. Lo escogió después de Kamala Harris, que se fue al Senado. Ese es su persona y es su candidato. Dándole el apoyo no es algo nuevo. Sabemos que le iba a dar el apoyo. La única cosa que vamos a ver qué es lo que hace Dave Jones sobre esto, y ha puesto una demanda que para la corte diciendo que el lugar donde hicieron el anuncio es un edificio estatal y que eso es contra la ley. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero para el tiempo que todo eso se sortea en la corte, ya se acabó la elección. Exactamente, esto no va a pasar antes del 5 de junio porque faltan solamente 2 semanas. Sabemos que el procurador general de Javier Becerra es conocido por los votantes de California como el hombre que ha demandado a la administración Trump más de 30 veces. Pero, ¿qué se sabe de los candidatos republicanos en este puesto, Héctor? Son Steve Bailey, que es el juez de la Corte Superior del Condado del El Dorado, y Eric Early, que es un abogado. Nadie sabe de estos dos contrincantes para este puesto tan importante que es el procurador general. El problema es que, y lo hemos hablado antes, es la falta de dinero. Cuando no tienes dinero para dar esos anuncios, mira, California, si quieres dar un anuncio estatal, te va a costar 2.3 a 2.5 millones de dólares. Y ese es parte del problema que tienen muchos de los candidatos. Igual en el Partido Demócrata con Elaine Easton. Elaine dice que no tiene el dinero para dar sus anuncios. Igual en esta situación los republicanos no tienen el dinero. Ahí se sabe quién tiene la mayoría de los fondos, que son Newsom y Villaraigosa, que son los que definitivamente han recaudado más. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Hace una semana la nación vivió otro tiroteo en una secundaria de Texas. Desde enero ya van más de 22 casos o incidentes con armas de fuego. Sabemos que la senadora Dianne Feinstein es una defensora desde hace mucho tiempo para el control de armas, prohibiendo las armas de asalto en la década de los 90. ¿Creen que va a haber algún cambio aquí en California, ya que son 22 veces desde enero, o sea, son 5 meses y son 22 situaciones donde pasan cosas como estas? Mira, en esa situación, aquí es donde ha fallado Javier Becerra, porque hace unos 7 años el Estado dijo, tenemos una lista de gente que ha cometido felonías, y al mismo tiempo que han visto que las cortes que han dicho, sabes que esas personas tienen problemas mentales que no han de tener armas. Y esas personas, 20,000 personas tienen más de 40,000 armas. Y en el tiempo que Javier Becerra ha estado en una oficina, solamente le ha quitado las armas a 250 personas. Kamala Harris quitó las armas a más de 10,000 personas. Y en el año que ha estado, nomás 250 personas, y esa es parte del problema. Saben la dirección, saben quién son, saben dónde están, y no ha hecho nada en eso. Y creo que si es que vamos a hablar del control de armas, hay que primero quitarlo sobre las personas que no las deben de tener, y tienen la lista. Una cosa que el alcalde de la ciudad de Texas, donde pasó este incidente, dijo, en vez de decir vamos a orar por ustedes y por todas las víctimas, no, vamos a poner un paro y vamos a quitar las armas a la gente que tal vez pueda tener acceso a estas. Y California es uno de los estados más grandes y todavía no se ha hecho nada porque mucha gente quiere tener el acceso a las armas. El acceso no es el problema, es la salud mental. Es la salud mental, es cierto, pero también es el acceso a las armas, en que, y tiene razón Héctor, tenía que ser más
Javier Becerra, pero no nada más Javier Becerra, el gobernador de California, los congresistas, los senadores. Siempre cuando pasa una matazón, estamos en lo mismo, discutimos y decimos las mismas cosas. Y lo que ha hecho falta es el poder político de estar detrás de hacer algo. Ya por Dios, hacer algo. Todos tenemos hijos en las escuelas y pensamos cuando los dejamos en las escuelas que van a estar bien. Y lo que me dicen mis hermanas que viven en México, esto solamente pasa en los Estados Unidos. Aquí en México, que todo el mundo dice que hay mucho crimen, no pasa nada de esto, pero solamente en un lugar como en los Estados Unidos están pasando todas estas situaciones. Ni en Europa, ni en Australia, ni en China, ni en cualquier otro país, nomás aquí en los Estados Unidos. Sí. Pero también tenemos varios estados donde la cultura es tener armas en la casa. Yo he visitado varios estados con amigos que tienen las 3 o 4 pistolas ahí, y ahí están las balas y todo, y los niños caminan por ahí, pero es una cultura que ellos saben que respetar la arma esa, pero al mismo tiempo cuando estamos hablando del estatus mental de una persona que a lo mejor no está listo o esas personas no han de tener armas, ese es parte del problema y debemos de enfocarnos más en el estatus mental de la gente. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana aquí en California? Hablaremos de eso y más enseguida. Quédese con nosotros.